Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Hensel Huitrón y soy aspirante a la licenciatura en Derecho por la UNAV. A continuación les voy a hacer una exposición eh, con los temas, digamos, específicos que abordé en mi tema de investigación, el cual se llama el sistema laboral en México. Primero vamos a empezar definiendo qué es el derecho laboral o el sistema laboral. Primero vamos a indicar qué es, posteriormente cómo surge y cuándo. Empezaremos con dos definiciones que a mi punto de vista explican muy bien a qué se refiere cuando se habla de derecho o sistema laboral. La primera definición es de Livia Reyes y dice que el derecho laboral es un derecho protector de la clase trabajadora. A su vez, busca el equilibrio de los factores de producción, capital y trabajo, al garantizar que las fuentes de empleo y la productividad permitan un nivel de vida digno al trabajador y su familia. Y la segunda definición es de María Estela Rafino e indica que el derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que se establecen en la relación entre los trabajadores y los empleadores. Es una serie de preceptos de orden público y legal que se basa en la premisa de asegurarle a quien trabaja un pleno desarrollo como persona y una integración real a la sociedad, asegurando el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes. A partir de estas dos definiciones nos podemos dar cuenta o podemos observar que el derecho laboral actúa como un mediador entre la relación que existe entre el patrón y los trabajadores, en donde si ambos conocen cuáles son sus derechos y obligaciones, digamos que no tendrán conflicto alguno y podrán desempeñar cada uno sus actividades dentro de su área laboral o su área de trabajo. El derecho laboral también lo podemos observar mediante tres características fundamentales. Nos indican que el derecho laboral puede ser dinámico, social y expansivo. Son tres características principales que lo definen. Y se dice que es dinámico porque es la materia o rama de estudio que se encuentra en constante evolución, de acuerdo con los procesos socioeconómicos que vive cada país. Se dice que es un derecho social también porque sus fundamentos apuntan a representar el interés general. Y por último, nos indican que el derecho laboral es expansivo, debido a que con el paso del tiempo se ha ido perfeccionando la materia y se ha ido ampliando el conocimiento y sobre todo se ha ido actualizando. Ahora, ¿cómo surge el derecho laboral o el sistema laboral? ¿Sí? La etapa de la revolución industrial trajo consigo una serie de avances tecnológicos sin precedentes en todos los rubros, aumentando directamente la producción en la industria, y esto trajo como consecuencia una mayor demanda de mano de obra, y esto desafortunadamente se tradujo en salarios bajos y condiciones de abuso, inseguridad y explotación de parte de los dueños de las fábricas a sus trabajadores. Debido a estas situaciones es que surge el derecho laboral, para velar por los intereses primeramente de los trabajadores. ¿Cuándo surge? El derecho laboral surge en uno de los momentos históricos muy importantes a nivel internacional. Este momento histórico es la Revolución Industrial, surgida en Inglaterra, periodo que abarca desde el siglo XVIII y XIX. Ahora, contextualicemos la aparición del derecho laboral en México, y nos indican que de igual manera en el mismo periodo, que es los siglos XVIII y XIX, también se planteaba la posibilidad de crear leyes en materia laboral para proteger a los trabajadores. Estas leyes aparecieron en la Constitución de 1857 y volvieron a reaparecer en la próxima Constitución, que fue la Constitución de 1917. Aquí se lograron pulir algunos puntos que necesitaban perfeccionarse, y después de que se corrigieron algunos puntos con respecto a
a la situación de las constituciones, se procede a crear el artículo 123 constitucional, que señala, dictamina y engloba el artículo del trabajo. Ahora veamos qué es lo que nos dice este artículo 123, y nos indica que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. Ahora, ¿cuáles son los puntos más importantes que se abordan en el artículo 123? Los podemos observar en los siguientes incisos. Se indica una jornada de trabajo de 8 horas, protección al trabajo de mujeres y menores, retribución justa al trabajo, y se faculta al Congreso de la Unión el legislar en materia laboral. Aquí vemos algo muy importante en los incisos, ya que observamos que la legislación en materia laboral pues trata de sanear estas situaciones que se vivían desde la Revolución Industrial, en donde podíamos observar la explotación de niñas y mujeres. Ahora veamos qué es la Ley Federal del Trabajo. Aquí vemos que en 1931 se creó la Ley Federal del Trabajo, y el objetivo principal de esta ley es regular la relación entre el capital y el trabajo. Como vemos, se asemeja mucho a la definición que dimos al principio de lo que era el derecho laboral. Nos indican también que la Ley Federal del Trabajo es la ley rectora del derecho laboral y solo se encuentra supeditada a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en este sentido, este marco jurídico se consagra en el artículo 123. Es decir, primero tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, posteriormente la legislación del artículo 123, y solo debajo de él se encuentra la Ley Federal del Trabajo. De esta manera viene escalonado. Su objetivo de la Ley Federal del Trabajo es intervenir ante posibles situaciones o diferencias que pudiesen existir entre el trabajador o el patrón. Y como toda ley deberá respetarse. Si no es así, serán acreedores a una sanción, ya sea el patrón o el trabajador. ¿Sí? Es un medio, esta legislación, es un medio de control para poder fomentar, en este caso, el respeto y la armonía entre el trabajador y entre el patrón, cuidando los intereses de cada uno. Ahora observemos otro punto importante, el cual se llama el contrato de trabajo. Y el contrato de trabajo es el documento por excelencia del derecho laboral, que suele incluir una serie de elementos. Estos elementos son la remuneración, la jornada laboral y las condiciones de trabajo. En materia de remuneración observamos que en el contrato de trabajo se establece la remuneración como el pago que recibe el trabajador periódicamente. Son muchos los países en los que existe el salario mínimo, que hace que esta negociación no esté sujeta únicamente a las leyes del mercado, sino que tenga su propia ley, ¿correcto? En donde observamos que no se puede disminuir más allá de lo establecido por la ley en el salario mínimo. Observamos también el punto de la jornada laboral. La jornada laboral es la cantidad de horas que se trabajará. Por la primera idea de las personas como seres sociales, el empleador no debe orientar su búsqueda al trabajador que más tiempo esté dispuesto a trabajar. Por ello es que se establece una jornada máxima de 8 horas. Esto es muy importante y también se legisló desde que en este caso se creó el artículo 123. Fue uno de los principales puntos que trató de subsanar el artículo 123 en la Constitución. Y por último tenemos las condiciones de trabajo. Las condiciones laborales probablemente sean lo más controversial y lo menos reconocido, ya que los parámetros no son tan tangibles.
Se supone que el empleador aquí debe de velar por un ambiente laboral saludable donde los trabajadores no estén expuestos a problemas de salud física y mental. Estos 3 puntos son los que conforman el documento llamado el contrato de trabajo. Ahora, con todo lo explicado hasta el momento, con lo que ya vimos de la definición del derecho laboral, sus características, el artículo 123 y lo que nos dice este artículo y la Ley Federal del Trabajo, en mi proyecto de investigación yo establecí una hipótesis, la cual es la siguiente, y yo indiqué que el mercado laboral en México se encuentra subordinado al sector empresarial y como el objetivo último de este sector es la ganancia, se olvida por completo del bienestar de la clase trabajadora y por ende se modifica la legislación laboral a favor de flexibilizar el mercado de trabajo en México, lo que se traduce en la pérdida de los derechos laborales de los trabajadores, incentivando una injusta relación entre los oferentes del mercado laboral, que son los empresarios, y los demandantes o la mano de obra, que vienen siendo los trabajadores de dicho mercado. ¿Sí? Lo que trato de decir es que el mercado laboral se encuentra subordinado a los empresarios y eso vamos a demostrarlo para ver si esto es verdad o cuál es el origen, más que nada, del abuso laboral, es decir, si es tema de que los patrones se apoyen de la ley porque la ley los protege más a ellos, o en este caso es por ignorancia de sus propios derechos y obligaciones por parte de los trabajadores. Objetivos del trabajo de investigación. El objetivo general es dar a conocer el funcionamiento del sistema laboral mexicano y analizar si las personas, lo que les comentaba, si las personas que desconocen la legislación laboral son más propensas a padecer abusos dentro de su centro de trabajo que las personas que conocen y saben cuáles son sus derechos y obligaciones. Y el objetivo específico sería lograr que las personas logren estar informadas acerca de la legislación laboral, que conozcan el contenido de la Ley Federal del Trabajo y el contenido del artículo 123 de nuestra Constitución, que las protege de los abusos laborales y que conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones para que exista un equilibrio entre la relación del trabajador con el patrón. Y a continuación les comentaré unos gráficos que se realizaron a través de una encuesta, las cuales las preguntas que realicé son las siguientes. Y las más significativas sería la percepción de la situación laboral en México. Aquí esa fue como tal la pregunta. Yo les indiqué a los encuestados cuál era su percepción de la situación laboral en México y solamente puse 2 respuestas, si era buena o mala. El 83% cree que la situación laboral es mala y el 17% únicamente nos indican que es buena. Esto tal vez se puede explicar en cuestión de que tal vez sabemos que en México tenemos problemas como el desempleo y los salarios bajos. ¿Sí? Tal vez esos sean los parámetros que utilizan las personas para calificar cuál es la situación laboral en México. Otra de las preguntas que se les realizó a los encuestados fueron si en sus trabajos tenían prestaciones. Y esto, son resultados favorables porque un 83% nos indicó que sí contaban con prestaciones y solamente el 17% indicaron que no contaban con prestaciones. Y otra de las preguntas importantes que se realizó en la encuesta fue si los encuestados conocían el artículo 123 de la Constitución, para lo cual se observa que un 81% sí conoce el artículo 123 de la Constitución y solamente un 19% indica que no conoce este artículo. Lo mismo para el conocimiento de la Ley Federal del Trabajo. Se les preguntó a los encuestados si conocían la Ley Federal del Trabajo y un 75% contestó que sí la conocía, mientras un 25% contestó que no. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez aquí nos podamos responder a la pregunta
de mi hipótesis que yo les indiqué. En este caso, observando los resultados de las encuestas o los resultados de las gráficas, no es tanto que la ley proteja a los trabajadores, a los patrones, sino que los trabajadores, al no conocer cuáles son sus derechos y obligaciones a través de los documentos legales que los protegen, como es la Constitución en su artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo, si no conocen ellos qué documentos son los que los amparan para tener buenas relaciones laborales con su patrón o con patrones en sus diferentes trabajos, siempre van a sufrir este tipo de abusos de los que se viven en los centros de trabajo. Y de hecho explico una gráfica, de hecho menciono una pregunta que se refiere a los abusos laborales. Pero antes pasemos a verificar que también se les preguntó a los encuestados sobre su información en las prestaciones. Y dos respuestas a esta gráfica fue, bueno, la pregunta, disculpen, aquí me revolví un poco. La pregunta que se les hizo fue si la información que les daban sobre sus prestaciones cuando ellos iban a solicitar trabajo era verdadera o era falsa. Y un 56% contestó que la información con respecto a las prestaciones que les ofrecían era verdadera, y un 44% mencionó que la información en cuanto a prestaciones en su vacante laboral les manejaban información falsa. Eso es muy importante, porque observamos que también pues no es bueno que en las empresas se maneja información falsa para contratar trabajadores, pero eso ya sería objeto de otro tema. Y la última gráfica ya es la reveladora, ya que aquí se les preguntó a los encuestados si habían sido víctimas de algún abuso laboral en su centro de trabajo, y como posibles respuestas yo puse las siguientes, que fue forzarte a realizar horas extras sin pagar, forzarte a realizar cambio de turno, disminución de sueldo o que no sean regulares tus pagos. Otra de las respuestas fue que no te den días de descanso, o todas las anteriores. Y en este caso los resultados fueron muy variables. Observamos que un 31% como abuso laboral pues fue el cambio de turno, es decir, lo que realizan las empresas es, sin notificarle al trabajador ni nada, simplemente les cambian el turno de un día para otro, y los trabajadores que no conocen las leyes, no conocen sus derechos ni obligaciones, pues no tienen con qué rebatirle en este caso a la persona que está asumando, y asumen que pues así debe de ser solamente porque el patrón lo indica. Es decir, por no saber las leyes que los protegen, acceden a todo. Posteriormente vemos que el 36% son forzados a realizar horas extras sin pagar. Y de ahí, bueno, ya observamos resultados más considerablemente bajos. Un 14% se enfrentó a una disminución de sueldo o que no sean regulares sus pagos. El 11% mencionó que al menos habían padecido todas las anteriores. O sea, una sola persona padece todas estas situaciones, o ha padecido todas estas situaciones. Y el 8% contestó que ni siquiera tenían días de descanso. Es decir, todas estas situaciones se derivan al desconocimiento de las leyes laborales. Todo esto se puede evitar, todos estos abusos se pueden evitar siempre y cuando las personas, los trabajadores, conozcan la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123. ¿Sí? Con esos dos instrumentos los trabajadores están protegidos. Y de igual manera, el derecho laboral es, como expliqué, un mediador entre la relación entre el patrón y el trabajador, ¿sí? Pero no depende de todo el derecho laboral. Depende más del conocimiento de los trabajadores, que conozcan la ley federal, que conozcan el artículo 123. Eso sería básicamente todo, compañeros. Gracias.